Buenos días y bienvenidos a esta jornada sobre alfabetización en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda y Juana Manso, que organiza el área de Filosofía del Derecho y de la Educación del Centro de Investigaciones en Filosofía Jurídica y Filosofía Social y también el Centro de Investigaciones Estratégicas para la Integración Nacional Argentina. Escucharemos ahora entonces las palabras del director de ambos centros, el doctor Miguel Antonio. Bueno, muchas gracias. Me parece conveniente comenzar con reflexiones acerca de la alfabetización y después considerar la alfabetización en el derecho. Como todos saben, la expresión alfabetización hace referencia al alfabeto griego. Alfa, beta son las primeras letras del alfabeto griego. En realidad, lo que se suele entender por alfabetización es accesibilidad. O sea, la alfabetización es una manera de hacer accesible no solo el alfabeto, cuya historia es muy interesante, sino la cultura en general que a través del alfabeto se obtiene, a través del abecedario se obtiene. Me parece que el tema de la accesibilidad nos lleva, desde el punto de vista jurídico, a recordar a Neo Flavio, que fue diríamos, un personaje heroico de la cultura romana, porque fue quien difundió las fórmulas con las cuales las fórmulas para accionar, para actuar, que los patricios romanos monopolizaban y él las difundió, permitiendo entonces el acceso de los plebeyos, del pueblo en general. O sea, si tuviéramos que encontrar un referente de la alfabetización jurídica, tal vez el más significativo sea Neo Flavio. A mí me parece que hay que pensar en la alfabetización en dos grandes posibilidades: el amaestramiento y la educación. El problema está en que a veces se alfabetiza para dominar, para amaestrar, y otras veces se alfabetiza para abrir caminos a la personalidad de las personas, de los alfabetizados. O sea, por ejemplo, en la Argentina hay una cierta tensión entre quienes afirman que la alfabetización, como yo creo, fue un instrumento de desarrollo de los alfabetizados, y quienes creen que fue un instrumento de dominación de las personas que eran alfabetizadas. Me parece que hay que distinguir la alfabetización de la escolarización. Durante mucho tiempo han sido en gran medida identificadas, sobre todo en la obra, por ejemplo, de los homenajeados de hoy, de Domingo Faustino Sarmiento y de Juana Manso, y también de Nicolás Avellaneda. La alfabetización se lograba a través de la escolarización. Pero ahora, en este tiempo, yo creo que vivimos días de desescolarización. Y entonces creo que cada vez más la alfabetización podrá ser considerada por vías extraescolares, lo cual genera una novedad muy representativa. Tal vez con el tiempo, por ejemplo, el acceso a Internet y a redes permita una al menos relativa desescolarización. Y es muy posible que la crisis del sistema educativo argentino actual se deba a que la escuela es desafiada por Internet, y Internet no está adecuado para alfabetizar, sino para difundir y dominar. O sea que aquí tenemos un desajuste social que me parece que es importante.
Yo voy a referirme, en primer lugar, a la alfabetización como un despliegue cultural tridimensional, fáctico, lógico y axiológico, que varía con la materia, por ejemplo, con la complejidad de lo a accesibilizar, el espacio, el tiempo y las personas. Por ejemplo, no es lo mismo alfabetizar a una persona que va a ser abogada que a otra que va a ser químico o otro que va a ser agricultor, porque el grado de accesibilidad y el sendero de la accesibilidad depende de la persona también. Alfabetizar en el primerísimo nivel es algo más o menos común, pero siempre hay que pensar que cada persona tiene su perfil de accesibilidad especial. Entonces, hablando de la dimensión sociológica de la alfabetización, encontramos como base situaciones y condicionamientos. Antes de hablar de los actos, hay que hablar de las situaciones en que los actos se van a producir que generan dinámicamente condicionamientos. Creo que cuando hablamos de los actos de alfabetización, hay que pensar quiénes son los actores, o sea, los alfabetizadores. Por ejemplo, alfabetizador puede ser un maestro, alfabetizador puede ser un padre, alfabetizador puede ser un amigo. ¿Quiénes son los que realizan la tarea de alfabetización? ¿Quiénes son los recipiendarios de la alfabetización? Los alfabetizados, pero también esto, por ejemplo, genera recipiendarios grabados, no solo beneficiados, que suelen ser los alfabetizados beneficiados, sino grabados, porque evidentemente, por ejemplo, cuando Neoflavio viabiliza la alfabetización jurídica de los plebeyos, lo que produce es un perjuicio para los patricios. Entonces, ¿quiénes se benefician y se perjudican con la alfabetización? ¿Y qué se alfabetiza? Evidentemente, la mayoría de las personas lo considera leer, escribir, que son creatividades diferentes. Lógicamente, leer es mucho más pasivo, escribir es más activo, y contar y calcular, mejor dicho. Pero hay cantidades de despliegues de alfabetización, como por ejemplo la alfabetización informática, la alfabetización técnica. Hoy, por ejemplo, hay una cantidad de analfabetos funcionales que son porque no acceden a lo que necesitan para la vida en relación con la ciencia y la técnica. Luego, las formas de la alfabetización. ¿Cómo se decide la alfabetización? Por ejemplo, ¿a quién se escucha? Se escucha al alfabetizado, se escucha a las personas que se benefician indirectamente o se perjudican por la alfabetización. ¿Cómo se llega a la decisión alfabetizadora? Seamos conscientes que la escuela argentina se apoyó en la obligatoriedad de la alfabetización y sin escuchar a los alfabetizados, porque evidentemente eran niños de 6 o 7 años que no eran consultados. Tal vez si los hubieran consultado no hubieran querido ser alfabetizados. Pero entonces, ¿cuál es la forma de la alfabetización? Y luego, ¿cuáles son las razones de la alfabetización? O sea, ¿cuáles son los móviles? ¿Por qué se alfabetiza? Para liderar, para dominar. Por ejemplo, los móviles de Sarmiento y de Buenamanso y de Nicolás Avellaneda para alfabetizar era establecer la posibilidad de que las personas fueran más dueñas de su vida y pudieran participar no solo en la vida económica, sino también en la vida democrática, tal vez. Pero entonces, ¿cuáles son los móviles de la alfabetización? Pero en cambio, por ejemplo, los antisarmientistas dicen que fabricaban ladrillos todos iguales, lo cual es totalmente inexacto, pero es lo que decían,
querían uniformar, lo cual no es cierto. Pero entonces, ¿cuáles son los móviles? ¿Cuáles son las razones agregadas de la alfabetización? ¿Qué es lo que se invoca para alfabetizar? Bueno, Sarmiento escribió páginas y páginas y páginas en sus maravillosas obras, que son lo que se ha logrado recopilar, son 52 tomos, pero son mucho más. Entonces, ¿qué es lo que él alegaba para lograr la alfabetización y la escolarización? Que repito, son cosas combinadas, pero no coincidentes. Y luego está la razonabilidad de la alfabetización. Y yo creo que acá hay una crisis de la razonabilidad de la Argentina actual. O sea, cuando yo era niño, la alfabetización era muy razonable para la sociedad. Hoy en día es más razonable la escolarización que la alfabetización. Tal vez porque a la escuela van a comer. O sea, si uno piensa para qué van a la escuela, es muy probable que la razonabilidad esté en que le dan el almuerzo. Pero lógicamente esa no es la función que tenía la escuela. La escuela era un centro de alfabetización y de socialización, pero no de alimentación. En cambio, ahora lo que hacemos es perder razonabilidad en cuanto al juego de la alfabetización como algo que la sociedad considera positivo. La alfabetización, como dije, tiene climas de autoridad y autonomía. Evidentemente, me parece que de manera mayoritaria la alfabetización desarrolla la posibilidad de la autonomía. O sea, a una persona alfabetizada se le abren posibilidades de decisión que las personas que no lo están no tienen. Evidentemente, si uno piensa en la gran revolución de la alfabetización a partir del Renacimiento, se da cuenta cuánto está vinculada con la edad de la razón y de la experiencia. Me parece que, por ejemplo, una persona alfabetizada puede leer diarios, una persona alfabetizada puede contratar, una persona alfabetizada incluso puede participar en las redes. O sea, creo que eso es un instrumento de autoridad, pero también un instrumento de autonomía. Y luego la alfabetización puede ser planificada o ejemplar. Evidentemente, nosotros tenemos, por ejemplo, una alfabetización planificada, pero hay cantidades de planes de alfabetización en Argentina y en el mundo. Y sin embargo, no funcionan como se debería. O sea, hay más o menos unos 700 millones de analfabetos en el mundo, lo cual no es una cifra extraordinaria, pero tampoco es una cifra satisfactoria. O sea, los planes de alfabetización no funcionan debidamente, tal vez porque no tienen el respaldo de la ejemplaridad que deberían tener, de la razonabilidad que deberían tener, o por otros motivos que ahora vamos a hablar. Y luego, por eso, hay un orden de alfabetización. Por ejemplo, cuando yo era niño, las escuelas eran grandes módulos, grandes modelos, espacios centrales de la alfabetización. Había un orden de alfabetización en la sociedad. Y, por supuesto, ese orden tiene cambios. Tiene cambios que pueden ser, por ejemplo, el cambio de un alfabeto por otro, o el cambio de un idioma por otro, o el cambio del lenguaje verbal por el lenguaje de otro tipo de símbolos. O sea, hay cambios en el proceso de alfabetización que me parece que es interesante tener en cuenta, sobre todo en la actualidad en que me parece que hay una revolución. Yo creo que los alumnos suelen esperar que les hablen el lenguaje informático y les hablan el lenguaje tradicional de una manera que ellos no comparten. Ahora, esto significa que la alfabetización tiene límites físicos. A nosotros nos parece extraordinario, pero hay niños que, por ejemplo, en el norte argentino, tienen un enorme problema para llegar a los centros de alfabetización. Quedan analfabetos porque no
pueden acceder a escuelas que quedan a muchos kilómetros de distancia y no tienen medio de transporte. Otro límite es el límite psíquico. Hay personas que pueden tener un bloqueo para ser alfabetizadas o tener ellos o tener la sociedad. Y entonces aparecen límites sociopolíticos y límites socioeconómicos. ¿Cuánto realmente se destina a la alfabetización? Entonces, todos estos límites muestran que la tarea de la alfabetización no es tan viable como uno podría imaginar. Es curioso que, por ejemplo, en el siglo XIX, la obra de los homenajeados de hoy encontró tal vez menos límites que ahora, porque ahora lo que hay es un conflicto por los medios de alfabetización. En cambio, antes las personas no estaban alfabetizadas, pero creo que fue relativamente más fácil. Por ejemplo, si uno calcula, considera los números de alfabetización de la presidencia de Sarmiento y del censo que se hizo a fines del siglo XIX. Hubo un gran salto en la alfabetización que a mí me parece que corresponde a que no había tanto límite como ahora, comparado con las posibilidades técnicas que hoy se tienen, con las posibilidades económicas que tienen. No se debe haber límites cívicos. Límites, por ejemplo, de niños que resisten y de docentes que resisten a la alfabetización plena. Me parece a mí un tema a tratar. Y entonces luego encontramos la dimensión lógica de la alfabetización. Hay métodos de alfabetización. Evidentemente, yo recuerdo los métodos de alfabetización que usaba la escuela, que discutían en mi casa, el método de letras, el método de palabras generadoras, el método de frases. O sea, hay cantidades de métodos de alfabetización. Y se discutían muchos caminos, o sea, la lógica que usaban, que usan los alfabetizadores para producir la alfabetización. Yo recuerdo, por ejemplo, que conmigo usaron el método de palabras generadoras, llamado también a veces de palabras naturales, pero no usaron el método alfabético, que lo usaban en cambio desde tiempo inmemorial en las culturas más antiguas, ¿cierto? Luego vino el método de frases, y entonces se discutía, por ejemplo, qué era la alfabetización natural, la más accesible, sobre todo cuando se trataba de alfabetizar a niños. Entonces, la lógica de la alfabetización abarca métodos de alfabetización que funcionan, implican reconocer el alfabeto, interpretarlo, aplicarlo, y hubo carencias en el desarrollo del alfabeto. Es linda la historia de los alfabetos. Por ejemplo, cuando aparecía, faltaba un símbolo, o cuando por el contrario moría un símbolo. Por ejemplo, hubo un emperador romano que agregó algunos símbolos que murieron. En cambio, en el recorrido de la alfabetización aparecían símbolos que se hacían necesarios. Y a veces, por ejemplo, uno se cambiaba por otro, que se hacía más accesible en la escritura. Todo eso es una temática que me parece interesante, la dimensión lógica, formal y metodológica de la alfabetización. Luego la dimensión axiológica de la alfabetización. ¿Qué valores persigue la alfabetización? Yo creo que persigue, en principio me parece la verdad, el amor, porque la persona alfabetizada, la persona alfabetizada puede vincularse más profundamente con otras personas a través de lo alfabetizado. La justicia. Yo creo que las personas son más oídas y pueden recibir mejor mensaje si son alfabetizadas. La misma utilidad. Imagínense ustedes la alfabetización económica. Una persona que no sabe sumar, restar, multiplicar, dividir. Entonces, esta persona no puede participar bien de la vida económica. La alfabetización y la belleza. Fíjense, la literatura. ¿Cuánto uno adquiere si se alfabetiza?
nos abre el mundo de Cervantes, el mundo de Dante, el mundo de Shakespeare, el mundo de Borges. O sea, la alfabetización nos regala un mundo artístico también. Entonces, y todo esto me parece que es un aporte para la humanidad. O sea, la persona que se alfabetiza debe adquirir la alfabetización en términos de su mejor realización humana. Todo esto plantea la legitimidad de los actos de alfabetización. ¿Quiénes deben alfabetizar? Y claro, durante mucho tiempo se ha pensado alfabetizar a los maestros, que son aristócratas en la alfabetización. Pero ¿cuánto vale que la persona se autoalfabetice? Y a mí me parece muy importante. O sea, hay personas que son autodidactas. Y me parece que el carácter de autodidacta en la alfabetización genera una riqueza humana muy grande. El autoaprendizaje, el autodidacta. Sarmiento, por ejemplo, fue alfabetizado en su escuelita por allá, pero luego todo el resto de la alfabetización. Hablaba muy bien francés e inglés, y lo aprendió solo. O sea, se alfabetizó en francés, se alfabetizó en inglés, solito. Esto me parece que legitima que la persona sea protagonista de su propia alfabetización. Me parece que la alfabetización permite que los recipientarios tengan méritos por su conducta, porque la alfabetización genera la posibilidad de conducta valiosa. Ahora, toda persona, sin embargo, tiene como base el merecimiento de la alfabetización. Toda persona necesita y tiene derecho a la alfabetización. Luego, ¿cuál es la justicia de la alfabetización? ¿Qué es lo que hay que dar? Tampoco hay que dar instrumentales que sean perjudiciales para la persona porque lo desorienten. O sea, hay que darle instrumentales que sean valiosos. Hay que escuchar. Por ejemplo, hay una gran problemática en la pedagogía crítica que pretende hacer al niño protagonista de su propia alfabetización con sentido político. Entonces aparece el niño escuchado, la legitimidad del alfabetizado y el niño, en este caso, escuchado. Y luego hay que fundamentar la alfabetización. Cuando un chico va a la escuela, no se lo puede agarrar una oreja y llevarlo a alfabetizar. Hay que fundamentar por qué hay que alfabetizar. Hay que fundamentar a la persona por qué hay que alfabetizar. Esto genera la necesidad también de la legitimidad del orden alfabetizador. Por ejemplo, un orden abstencionista o intervencionista. La Argentina tuvo un orden fuertemente intervencionista. No iba a la escuela quien quería. La ley 14 de ley, ustedes lo saben, era de enseñanza de común, gratuita, obligatoria y de cierto modo laica. De cierto modo laica. Y luego entonces la alfabetización como instrumento de libertad, de igualdad, porque disminuye las desigualdades y de pertenencia a la comunidad cultural. La alfabetización tiene especificidades, como dije, alcance, materiales, alfabetización básica, alfabetización jurídica, alfabetización técnica, alfabetización médica. Por ejemplo, hay muchas personas que son analfabetas médicas, es decir, de salud. No pueden comprender la lógica de la salud. Entonces, hay que alfabetizar en muchas áreas. La alfabetización varía en el espacio. Hay provincias y provincias, países y países, en el tiempo. La regresión hacia el analfabetismo que tenemos en nuestro tiempo y cada persona tiene su perfil alfabetizado y el que necesita también especialmente. Esto genera estrategias alfabetizadoras que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es el cuadro de situación? Fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades. Hay reiteradas estrategias alfabetizadoras y me parece que la gran mayoría son fracasadas.
hay que medir los costos y los beneficios. Hay que lograr que la alfabetización se fortalezca. ¿Cómo? Formando alfabetizadores, creando espacios adecuados para la alfabetización. Hay que relacionar la alfabetización con la economía, porque evidentemente si una persona se alfabetiza y sabe que esto le va a dar un empleo, se alfabetiza con más ganas. Ahora, si se alfabetiza para la nada, es muy bueno, pero las personas pueden no verlo tanto. Fíjense, por ejemplo, cómo la alfabetización se relacionó con la libre interpretación de la Biblia en el protestantismo. Y luego, a veces es necesario el enfrentamiento. Yo recuerdo cuando era joven los conflictos, por ejemplo, entre los educadores y los comisarios de los pueblos. Porque el educador quería alfabetizar y el comisario quería asegurar. Toda esta idea de la alfabetización y su tridimensionalidad impacta en el derecho. Entonces ahora aparece la juridicidad de la alfabetización. Ahora hay que leer el derecho, interpretar el derecho y ver cómo el derecho es impactado por la alfabetización. La alfabetización cambia la situación de reparto. Es decir, cambia que en la marcha se hace condicionamiento y posibilita cambios en las distribuciones y en los repartos. Puede cambiar los elementos de las distribuciones. Por ejemplo, la alfabetización cambia la religión, cambia la economía, cambia la ciencia, es decir, cambia la educación, la alfabetización cambia los condicionamientos sobre los que se pueden producir repartos. La alfabetización es un reparto, pero no todo reparto es alfabetizador. Entonces, puede cambiar los elementos de los repartos, las clases y la ordenación de los repartos. Los cambios de las causas de las distribuciones son reencauzamientos de las distribuciones. Un cauce económico, es decir, el calvinismo, por ejemplo, una cosa que me impacta mucho a mí, el calvinismo era un cauce alfabetizador, porque había que leer la Biblia para poder interpretarla. Y el calvinismo era un cauce de disciplina. Debemos alfabetizar, debemos trabajar. Con esto, el calvinismo, al interpretar que cada individuo era exitoso, era elegido por Dios, generaba una ética de la alfabetización más fuerte. Pero hoy en día se cumple algo que ya pensaba Max Weber. En lugar de ser un deber la disciplina económica y con ella la alfabetización que conduce a ella, ahora es una obligación de la propia economía. O sea, se ha perdido la ética y se ha avanzado en el condicionamiento puramente económico. El calvinismo promovía la economía desde un deber moral. Hoy en día el deber moral ha desaparecido. Antes se trabajaba por deber moral, ahora se trabaja por necesidad económica. Entonces, si uno trabaja por deber moral, trabaja más a gusto. Y si uno trabaja por necesidad económica, trabaja a disgusto. Entonces, ha entrado en crisis el capitalismo, que fue calvinista y hoy es meramente economicista. Y esto me parece que se aplica también a la alfabetización, a la adquisición de dominios lingüísticos y técnicos. Los cambios de repartidores los llamo yo transmudaciones, transmudación activa. Cambia el repartidor, o sea, si yo puedo alfabetizarme, puedo repartir de otra manera. Si yo puedo alfabetizarme, recibo de otra manera. A esto lo llamo transmudación pasiva.
Los cambios de los objetos son transubstanciaciones, los cambios de las formas son transformaciones, los cambios de las razones son transfiguraciones. El reparto cambia porque lo impacta en todos sus elementos la alfabetización. Cambia los repartidores, cambia los recipientarios, cambia los objetos, cambia la forma, cambia las razones. La alfabetización, como dije, facilita el reparto autónomo. Y aún el reparto autoritario se puede realizar sin carácter directo porque hay más espacio para transmitir las órdenes. Creo que la alfabetización favorece la ejemplaridad, o sea, favorece que haya una razonabilidad social, porque a las personas al adquirir el dominio del alfabeto y de la cultura, se penetran en la cultura y creen razonable lo que hacen. No sé si me explico. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que le pasa al gaucho ante la escuela de Sarmiento? Él no la encuentra ejemplar, porque él no está alfabetizado. Tal vez el hijo del gaucho, alfabetizado, encuentra ejemplar el plan constitucional. Esto es lo que esperaba Sarmiento. Lograr que a través de la alfabetización escolar se pudiera desarrollar la costumbre de una cultura nueva. Cosa que durante algunas décadas funcionó. Ahora, de todas maneras, la alfabetización genera razonabilidad, pero también puede promover cambios importantes. Por ejemplo, una persona alfabetizada puede ser que busque más evolución social y que busque más revolución. Es más fácil que haya una revolución en personas alfabetizadas que tienen contacto con ideas. Por ejemplo, la Revolución de Mayo fue el resultado de la alfabetización que los españoles le habían dado a Mariano Moreno, a Belgrano y todo eso. Si Mariano Moreno y Belgrano hubieran sido analfabetos, nunca hubieran podido realizar la revolución. Yo creo que la revolución, la alfabetización, viabiliza el cambio e incluso el cambio no solo evolutivo sino revolucionario. La alfabetización modifica los límites de los repartos porque ceden repartos. Y ceden límites, digo, o sea, hay límites que, por ejemplo, con un pueblo ignorante es muy difícil desarrollar la industria. Es muy difícil desarrollar la alta tecnología. Entonces, la alfabetización viabiliza el cambio de los límites, hace ceder límites. Hoy la Argentina es un país que tiene limitado su desarrollo por la falta y su juridicidad misma por la falta de alfabetización. Y creo que esto conmueve las categorías básicas, conmueve la finalidad de los acontecimientos, la posibilidad de planificar la vida. Una persona alfabetizada puede planificar la vida en términos distintos que una persona que no es alfabetizada. Y esto permite posibilidades nuevas, o sea, desfracciona una cantidad de limitaciones en las categorías con las que pensamos la realidad. Luego está la dimensión, el impacto de la alfabetización en la dimensión lógica. La alfabetización modifica las categorías lógicas produciendo reformalización. Por ejemplo, lo que sin alfabetización hay que imponer por ley, a lo mejor alfabetizado lo hacen por contrato. Porque el contrato lo hacen los mismos interesados. De lo contrario, hay que imponer por ley. La alfabetización requiere recategorizaciones y plantea recategorizaciones. Por ejemplo, viabiliza la detección del fraude y de alguna manera el fraude
deja de ser una amenaza permanente, la evasión deja de ser una amenaza permanente en un sentido, aunque a veces es instrumento también de evasión. Hay que ver qué función tiene la alfabetización en la estructura de la norma. Luego tenemos una cosa que me impacta mucho, es que las facultades de Derecho defeccionan en la accesibilidad jurídica. O sea, hay una gran limitación en la alfabetización jurídica de la población. Y me parece que esto hay que resolverlo con la mejor manera posible. Si hubiera más gente, haría una propuesta con la que pensaba terminar, pero no sé si la voy a hacer. Luego, hay un principio. El principio que debe guiar la alfabetización es la mayor accesibilidad posible a la cultura. El principio supremo de la alfabetización. En el derecho también. Normas de alfabetización. La alfabetización como derecho humano. Y luego la dimensión ideológica. La alfabetización modifica los valores, como dije, origina resignificación en el derecho, permite, por ejemplo, desarrollar más justicia consensual, porque permite que la gente se informe y razone. O sea, si una persona está más informada, más cultivada, puede participar más en el debate acerca de lo que es la justicia. Y esto también permite defraccionamientos en el avance de la justicia, porque podemos hacer más cosas. Permite la autonomización de la que hablé antes, permite la merituación, o sea, permite que la gente adquiera méritos. En Argentina es un caso típico. ¿Por qué necesitan tantos planes? Porque son analfabetos. Si tuviera alfabetización que los incorpora a la cultura, se necesitan menos planes, porque la persona puede desarrollar la conducta. El problema es que la mayoría de las personas, aunque estén superficialmente alfabetizadas, no están alfabetizadas al nivel que requiere la vida de este tiempo. Y yo lo observo incluso en los bancos. Son personas que no pueden soportar la técnica bancaria. Entonces, me parece que en realidad necesitamos muchos planes porque hay un abismo cultural. Un abismo cultural que significa una no alfabetización suficiente. Y todo esto requiere la autoprotección. Cada individuo como un fin, la protección de cada individuo y promover que cada individuo se proteja, lo proteja y se proteja a través de la alfabetización. O sea, ¿por qué Sarmiento, que era un chico de cierto modo marginal, comprende que él tiene que alfabetizarse? O sea, toma la alfabetización como una medida de autoprotección. Nosotros, por ejemplo, cuando estudiamos idiomas extranjeros, muchas veces lo hacemos sin obligación curricular, porque hemos asumido que la autoalfabetización para la autoprotección. O sea, es una exigencia de justicia. Hay que intervenir y hay que promover la abstención y la autoprotección. Esto requiere especificidades en la rama del derecho, por ejemplo, ya termino, como el derecho de la educación. O sea, el derecho de la educación se ve entonces con toda su riqueza, porque se ve la necesidad de la alfabetización para todo esto que termino de señalar. Esto requiere una estrategia jurídica de alfabetización con el mismo mecanismo de estudio de cuadro de situación, costo-beneficio, promoción de fortalecimiento, relacionamiento, enfrentamiento. Hay estrategias jurídicas, por ejemplo, a nivel internacional para lograr la alfabetización,
pero me parece que la rama específica, nacional o internacional, es el derecho de la educación. Esto para mí requeriría una creación de un área de accesibilidad jurídica en la facultad. O sea, habría que desarrollar no solo enseñar derecho, porque enseñar la accesibilidad al derecho. Yo creo que lo que hay en la Facultad del Derecho es una falta de formación para que la gente acceda a lo que nos pasa a nosotros, a lo que nosotros hacemos. Y esto se maneja, necesita un neofragio. O sea, necesita alguien que rompa el encerramiento de las facultades de derecho y lo instale en la población en general. Hay que alfabetizar jurídicamente. A mí me parece que esto lo hacen, pero de una manera tal vez perfectible, las secretarías de extensión. Pero es mucho más lo que hay que hacer. Tanto que si yo hubiera tenido menos años y hubiera tenido más colaboradores, hubiera creado en el centro un área de accesibilidad, de filosofía práctica en la accesibilidad jurídica. Creo que es lo que no hay. La gente no tiene acceso al derecho. Cuando yo hice ya algunos párrafos, por ejemplo, hay, por ejemplo, áreas de accesibilidad jurídica y hay artículos importantes y hay, por ejemplo, ¿cuánto tiempo es un tiempito? Es típicamente un caso de un proyecto encaminado a la accesibilidad jurídica. La niña no tenía acceso a entender la palabra tiempo. El tiempito. Esto tiene Robert. Bueno, eso es lo que quería contar. Muchas gracias, perdón, doctor. Sí, bueno, yo voy a hablar brevemente en relación al decreto que motivó toda esta jornada, que es el decreto 579 de /24 del Ministerio de Capital Humano, que lanza un plan nacional de alfabetización, que el decreto no tiene mucho misterio. Hay algunas cifras que ese decreto sí cita en sus considerandos que me parece interesante exponer. Entre esos estudios se dice, por ejemplo, que la evaluación nacional de llamada Aprender en el año 2016, 4 de cada 10 estudiantes de tercer grado se ubicaron en el nivel básico o menor de desempeño, presentando dificultades importantes al momento de la interpretación de textos, que por ejemplo en el estudio regional comparativo y explicativo elaborado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO, surge que el 46% de los estudiantes de tercer grado se ubican en el nivel de desempeño más bajo, dando cuenta de dificultades para trabajar con información que no es explícita o que no surge de manera destacada. Y también en ese estudio se desprendió que el 78,1% de los estudiantes de sexto grado no alcanzó el nivel mínimo de competencias que se considera aceptable en esa etapa de escolaridad. Y luego se cita la evaluación Aprender, la última que se realizó en el año 2023, donde se evidencia que aproximadamente el 34% de los estudiantes de sexto año no alcanza el nivel de desempeño satisfactorio de comprensión lectora, es decir, que se ubica en el nivel mínimo de desempeño. Y también en relación al nivel secundario, las pruebas PISA digital del año 2022, aproximadamente el 55% de los estudiantes argentinos se ubican en el nivel 1 y menor, no alcanzando el nivel mínimo de desempeño establecido por dichas evaluaciones. Es decir, la mitad, un poquito más de la mitad de los estudiantes universitarios no alcanzan, universitarios secundarios, no alcanzan, no superan el nivel 1, es lo mínimo indispensable. Bueno, en ese marco, este decreto crea en su artículo 1 el Plan Nacional de Alfabetización,
Del articulado me interesa simplemente apenas dos. El artículo número 3 que establece los ejes, que son los siguientes: el compromiso de alcance comunitario, la alfabetización en los primeros años de la escolaridad, la transversalidad de la alfabetización, la formación docente inicial y continua, el acceso a recursos educativos de calidad, el monitoreo y evaluación, y la consolidación de una estructura que vincule a las inversiones en alfabetización con las condiciones efectivas para el aprendizaje. La verdad, cosas todas muy lindas, pero no sé cómo cuánto alcance real tiene en mente el Ministerio de Capital Humano, que algunos que otros problemas maneja con la educación en todos sus niveles. Y luego se propone una serie de objetivos, que yo lo podría leer en el artículo 4, todos muy simpáticos: promover la implementación de estrategias de alfabetización, producir, imprimir, adquirir, distribuir materiales educativos, promover las condiciones materiales y culturales para que todos los estudiantes de la República de Argentina adquieran habilidades de lectura, escritura y oralidad, fortalecer el rol de las bibliotecas escolares, diseñar estrategias de comunicación integrales, en fin, un montón de otras acciones que se ponen en cabeza de la autoridad de aplicación de este Plan Nacional de Alfabetización, que por supuesto es la Secretaría, hoy Secretaría de Educación dentro del Ministerio de Capital. Y se habla también de las partidas que lo financiarán, etcétera, etcétera. Pero este Plan Nacional de Alfabetización reconoce un antecedente en la resolución 471 de este año del Consejo Federal de Educación, donde se aprueba el compromiso federal para la alfabetización, donde se establecen todos los objetivos y ejes que recién yo mencionaba. Por supuesto no lo comento porque lo conocemos todos, pero el Consejo Federal, que regule los distintos ministerios de todas las jurisdicciones del país. Este acuerdo es presentado como un hito de un camino federal en el que cada jurisdicción presenta su propio plan. Yo ahora me voy a ocupar del plan santafesino, bajo un formato colaborativo y de construcción de redes, innovador para este tipo de políticas, y que en estos planes se detallan las acciones a desplegar a lo largo de este 2024 y en los próximos 2 años para mejorar los indicadores de alfabetización al poner el foco en el primer ciclo. Y esto es así: los distintos planes de alfabetización de las provincias, yo tuve oportunidad de mirar todo, pero solo me voy a concentrar en el de Santa Fe, solo se ocupan del primer ciclo, entendiendo por primer ciclo de primero a tercer grado. Así, para obtener un diagnóstico fehaciente en la construcción del Plan 2025, en octubre de este año, es decir, el mes que viene, se va a realizar un nuevo operativo de las pruebas Aprender en tercer grado de la primaria. Y esto pretenden desde el Consejo Federal que sirva como fuente de valiosos datos para conocer el nivel de los alumnos y las líneas de base para la planificación de futuras acciones provinciales y nacionales. En paralelo a esto se empezó a discutir en el Consejo Federal y se proyectaron distintos proyectos en relación a un programa llamado Hora Más, es decir, a extender en en todo el país, en todas las jurisdicciones, una hora más del cursado en el primer ciclo, y otras líneas de financiamiento que permitirían focalizar los recursos necesarios para el Plan Nacional de Alfabetización. Yo, por mi parte, planteé un gran signo de interrogación cuando se habla de líneas de financiamiento, como un gran signo de interrogación bien sobre qué se están refiriendo. Aunque, por ejemplo, creo que escuché que ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires anunció un proyecto para establecer la obligatoriedad del jardín de 3 años en la provincia de Buenos Aires. Alguna jurisdicción debe estar trabajando en eso. En este marco, les decía, las provincias presentan un plan jurisdiccional de alfabetización. No me puedo concentrar en todo, así que simplemente voy a relatar lo que me pareció más significativo de la propuesta de la provincia de Santa Fe. Declara como propósito la participación de los niños y niñas en la cultura escrita de la comunidad y también, por supuesto, en sus productos. Dice: la política de alfabetización que impulsa el Ministerio de Educación Provincial se enmarca en los lineamientos directrices que conciben a la alfabetización desde un enfoque sociocultural, sistémica y equilibrada, que entiende a esta como la enseñanza y el aprendizaje de la lengua escrita. Para ello se realiza un diagnóstico de partida y dice:
Solo 17 de cada 10 estudiantes que comienzan la escuela primaria logra finalizar el nivel secundario en el tiempo esperado y con los conocimientos mínimos de lengua y matemática. Es decir, de 100 personas que entran a la primaria, 17 al final del recorrido planificado, esperado, logran terminar. Y esto significa que luego de 12 años de escolaridad obligatoria, la gran mayoría de jóvenes no cuentan con los conocimientos y las capacidades necesarias para su transición a la vida adulta, ya sea, y esto es textual del plan de alfabetización, ya sea para el nivel superior o el mundo productivo. Se ve que no se produce nada en el nivel superior. Los mayores desafíos que enfrenta el plan de alfabetización, de acuerdo al propio ministerio, y también de acuerdo a las metas que en un momento voy a comentarles, son las siguientes. Vamos a ver como cuánto éxito esto puede tener, pero es lo que se planea el Ministerio de Santa Fe actualmente. Implementar formación en servicio destinada a 4.400 docentes de los primeros grados y directivos de las escuelas primarias de gestión estatal y privada referida a la alfabetización como propuesta de enseñanza intercultural. Alfabetizar a 53.400 estudiantes de los primeros grados de las escuelas primarias santafesinas, tanto de gestión estatal como privada. Implementar un dispositivo santafesino de evaluación y monitoreo de resultados. Garantizar la provisión de material didáctico pedagógico para niños, para docentes y para directivos. Elaborar insumos como instrumentos para transferir a las escuelas información sobre los aprendizajes de los estudiantes, que en base a ellos los directivos y el cuerpo docente pueda tomar decisiones. Y ahora las metas trazadas. Para 2026, porque son planes trienales, las metas que se propone el Ministerio de Educación son las siguientes. Implementar formación en servicio destinada a 8.100 docentes de los primeros grados y 3.100 directivos de escuelas primarias, tanto de gestión estatal como privada. Alfabetizar 159.000 estudiantes. Evaluar los aprendizajes de los estudiantes del primer ciclo de la escuela primaria mediante la formulación de criterios, es decir, pareciera que va a establecer evaluaciones periódicas ya a nivel provincial. Evaluar insumos como instrumentos para transferir de vuelta a la escuela información sobre los aprendizajes. De vuelta hay una idea de no solo evaluar a los estudiantes del primer ciclo de la escuela primaria, sino que existe una transferencia de información en relación a los resultados para que cada equipo docente en las escuelas pueda tomar decisiones de acuerdo a los resultados que esas evaluaciones establezcan. El objetivo del plan, por supuesto, dice garantizar a los niños y niñas finalizar el primer ciclo de la escuela primaria con una lectura y estructura fluida, la ampliación de su vocabulario, la comprensión y producción de textos acordes a la edad y al dominio del principio alfabético o su correspondencia. Y para eso se entienden, para la implementación del plan, se proponen 3 componentes estratégicos. El primer componente estratégico sería la formación docente, que consiste en la ampliación del plan y la selección y formación de perfiles específicos que van a asumir una serie de roles estratégicos, los capacitadores locales, los directivos y docentes de primer grado y los que ellos denominan operadores pedagógicos. La idea es de brindar un espacio sistemático y sostenido de formación docente específica para la alfabetización en esos grados. El segundo componente estratégico es la distribución de recursos didácticos y pedagógicos. Se habla de material de estudio específico y se establece que la obra seleccionada para trabajar en los primeros años del primer ciclo de la escuela primaria es una obra que no conozco, que se llama Días Animados, de Ruth Huffman. No, la verdad que no conozco el texto, pero bueno, se hace mención al texto que se va a trabajar en toda la provincia. Días Animados de Ruth Huffman. No parece argentina, ¿no? Pero bueno. Y tercero, dice evaluación de los aprendizajes mediante 2 tipos de evaluación centralizadas. Una es la evaluación formativa, en donde se trata de instancias de evaluación que implementen los mismos docentes 3 veces al año de carácter nominal. En primer grado, las 3 instancias consisten en la evaluación de escritura de listas de palabras de complejidad creciente. En el segundo año se realiza una evaluación inicial de escritura de palabras.
y se propone diseñar en 2024 dos instancias posteriores de evaluación de lectura de palabras y textos. También en tercer grado se busca que las evaluaciones formativas sean de lectura, es decir, no solo que escriban, sino que también deban leer. Y luego, la segunda evaluación que se propone es una evaluación externa de fluidez lectora, con el objetivo de que el sistema educativo provincial cuente con datos válidos y confiables respecto del nivel de lector de sus estudiantes, y se propone realizar una evaluación de lectura al finalizar el segundo grado. Ya en 2024 se realizaría la línea de base, es decir, los estudiantes no alcanzados por la política de alfabetización, contra la cual supuestamente van a ponderar los resultados de 2024 con el primer trimestre de 2025. En fin, planes de alfabetización hay muchos. No conozco, por lo menos no surge de los documentos puestos a disposición en las páginas específicas de estos temas, lo que comentaba el doctor Cielo hace un segundo. Como cuánta conciencia hay de los límites que enfrentan todas estas acciones. A mí me parece, pero esto ya es una opinión personal y sin desmerecer a nadie, porque debe haber personas que han trabajado mucho en esto, que son todas ideas muy buenas en el sentido de la voluntad y la buena fe de quien las realiza, pero no sé cómo cuánto están pensando realmente en la persona en concreta que tienen adelante y como cuánto no están haciendo una abstracción de un mundo ideal de lo que se propone. Cosas, sí, perdón, cosas concretas no veo muchas, son todas declaraciones de... A mí me preocupa de entonces la intervención a continuación del doctor Mariano Morelli, que escucharemos atentamente. A ver, por alguna razón, ahí está. Ahora sí. Buenos días a todos. Yo quería en primer lugar agradecer al doctor Miguel Ángel Suiro Caldani y al doctor Diego Mendi también como ejecutor de esta iniciativa para abordar un problema sin duda actual e importante, y por haberme dado la oportunidad en este momento de compartir con ustedes algunas consideraciones en torno del tema de la alfabetización. Un tema que no está, por supuesto, exento de polémica, y que vamos a recorrer en unos 10 minutos para poder plantear algunas ideas o algunos planteos y estar a la altura, digamos, de lo que se está discutiendo hoy en día. Quizá para partir, como consideración, eh, realmente suena un poco trágico y da cuenta de la crisis grave que está el sistema educativo, si en el siglo XXI volvemos a tener que poner el eje en el tema de la alfabetización, porque podríamos decir es lo básico, ¿no? Cuando Domingo Faustino Sarmiento hizo el censo y descubrió la cantidad de analfabetos, se propuso como política de Estado la educación, y que tantos años después tengamos que volver sobre el tema de la alfabetización y no darlo como un tema ya superado sobre el cual construir para lograr aprendizajes que vayan más allá de la alfabetización, realmente muestra la crisis en la cual se encuentra el sistema educativo y la necesidad que tenemos de cara al futuro de fortalecer las herramientas para que la educación pueda realmente llevar al éxito y a la realización de los argentinos y de los seres humanos. En ese marco, yo voy a compartir un PowerPoint que nos va a permitir acercarnos a algunas cuestiones vinculadas al debate actual en torno de estos asuntos. Por un lado, muy brevemente, cuando tradicionalmente se habla de alfabetización, hablamos de la habilidad mínima de leer y escribir. La base, lo básico, lo fundamental, el modo de introducirse en el mundo de la cultura para la gran mayoría de los seres humanos. Ser analfabeto, no haber podido alcanzar este mínimo nivel, implicaba e implica prácticamente la exclusión de gran parte de los distintos bienes que proporciona la cultura, y por eso la alfabetización es la base, es lo básico, es lo fundamental, a partir de lo cual se puede construir, pero sin lo cual cualquier construcción va a ser sumamente limitada. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que hoy en día este término, el término de alfabetización, es un término tan importante, que tiene una carga cultural tan valiosa, tan positiva, que muchas veces se ha utilizado para referirse a cuestiones que van más allá de la habilidad mínima de leer y escribir.
considerando que, por supuesto, no es necesario, pero no resulta suficiente. Y se habla, por ejemplo, de la alfabetización digital y la necesidad de que las personas puedan manejar mínimamente herramientas electrónicas que son necesarias hoy para poder cumplir las funciones que tenemos que cumplir y las tareas que tenemos que realizar. La alfabetización funcional, que tiene que ver con la capacidad para esos aprendizajes que uno ha desarrollado, después poder ponerlos en práctica y que sean realmente válidos para poder resolver problemas, resolver situaciones o poder proyectar la propia vida. Se habla también de una alfabetización emocional, entendiendo por tal la capacidad que hay que adquirir, que hay que tener para poder controlar las emociones y comunicarlas a los otros. Y hoy se plantea que la escuela debe ir más allá de la mera alfabetización lingüística para abrir este campo de estos elementos a la cultura. Pero de nuevo, si nosotros no tenemos resuelto el problema de la alfabetización lingüística, difícilmente vamos a poder avanzar y sobre esa base plantear objetivos superadores de ese mínimo elemental que es la alfabetización lingüística. En ese sentido, como yo les decía, parece un poco dramático tener que volver a poner como objetivo este tema básico de la alfabetización. Ha existido y existe actualmente un gran debate en torno a dos grandes modelos o dos métodos de alfabetización. El método tradicional que consolidó la escuela moderna es el llamado de la conciencia fonológica o conciencia fonética. Este método prácticamente fue el dominante hasta hace 30 años, era hegemónico, y consistía, este método consiste en que el docente va dirigiendo a los alumnos para que vayan identificando los sonidos de las sílabas y de las palabras y sean capaces de aislar el fonema, la unidad de sonido, y después traducirlo a la escritura. El niño, al identificar los sonidos de las sílabas, gracias al docente que las refuerza cuando habla, o las estira o las alarga, de esa manera las puede desarmar a las palabras en sílabas y a las sílabas en fonemas, e identificar cómo eso se corresponde con una letra escrita. Y de ese modo puede empezar a escribir. Es decir, para el método de la conciencia fonética o fonológica, el punto de partida es la oralidad. Y el maestro va prolongando el sonido de las palabras y repitiendo y guiando, primero a partir de algunas más simples y después unas más complejas, para ir apoyando la escritura y de esa manera que se vaya avanzando. Podemos nosotros, por ejemplo, ver como una ilustración de esta conciencia fonética o fonológica, este gráfico, mamá, ¿no? Mamá, y de esa manera el alumno va escribiendo, o los libros tradicionales para enseñar a escribir, en donde aparecen palabras, incluso muchas veces parecidas, algunas simples, en donde cambia alguna letra, y de esa manera el alumno puede ir viendo. Esto está tomado de un libro de Constancio Vigil, que se usaba mucho en las escuelas, que fue publicado ya en 1957. Pero hace 30 años, gracias al aporte y a los trabajos de una pedagoga mexicana, discípula de Jean Piaget, el psicólogo de la educación, Emilia Ferreiro se llama esta pedagoga, se desarrolló un nuevo método, que vino a plantear una revolución frente a este método de la conciencia fonética, que era acusado de ser conductista, demasiado dirigista del maestro, de no permitirle al alumno, al niño, que vaya de acuerdo a sus capacidades, de ir penetrando y construyendo su sistema de escritura. Este sistema, llamado constructivista o de psicogénesis o psicogénesis constructivista, plantea un punto de partida totalmente diverso. No se trata de partir de la oralidad y tratar de ir aislando y analizando las sílabas y las palabras y cómo suenan para llegar al fonema, sino que directamente el maestro tiene que ir leyendo a los alumnos y planteándoles frases, y los alumnos lo tienen que ir escribiendo como les salga, y de esa manera ir acercándose y descubriendo el sistema de escritura, y el maestro irlos orientarlo, pero sin corregir si está mal escrito, porque en realidad que esté bien escrito es el término, es el final. Durante el proceso, sin embargo, los alumnos van descubriendo y van armando su sistema de escritura. De esa manera, se sostiene, de una manera menos dirigista, se van a conseguir o se consiguen aprendizajes de lectoescritura
más profundos o de mayor nivel. Vamos a ver, como veíamos recién, por ejemplo, algunas ilustraciones que muestran cómo sería este método de la psicogénesis constructivista, donde se le dice directamente, ella es mi mamá, que tiene que ver con un significado que el niño asocia a algo que conoce, y el alumno lo va escribiendo como puede. Por ejemplo, que hay algunos ejemplos del nivel inicial, de jardín de infantes. En el de la izquierda se le dijo a los niños que escriban, en mi casa tengo un perrito que juega conmigo y con mis hermanos, y que escriban como puedan. Y entonces, bueno, esta niña Gema medio lo escribió con letras y el resto hizo medio dibujitos como para poder reflejar gráficamente, podríamos decir, por escrito eso. Y la derecha, a lo mejor un poquito más difícil de traducir, ¿no? La consigna era que había que escribir un listado de animales, ¿no? Y eso es lo que escribió esta alumna, y como ella está descubriendo el sistema de escritura, el docente no le puede corregir como que está mal lo que está haciendo, porque es parte del desarrollo de su aprendizaje de la lectoescritura. Este método constructivista ya hace varios años que en general en el mundo va siendo abandonado, pero que en la Argentina ha sobrevivido mucho más. Ahora vamos a ver un poquitito por qué. En general se acusa a este nuevo método constructivista de no garantizar la alfabetización, sobre todo en los niños de situaciones sociales más vulnerables, en la población más pobre, que no llegan a aprender a leer y escribir. Por otro lado, como todo es un proceso, es imposible ir evaluando etapas marcadas y claras. Y entonces este modelo ha llevado a plantear que en realidad el proceso de alfabetización es largo y se extiende a todo el primer ciclo de la escuela primaria, por lo cual recién en tercer grado podemos ponernos a ver si los alumnos aprendieron o no aprendieron a leer y escribir, si están alfabetizados, porque algunos a lo mejor lo hicieron antes, otros lo hicieron después, según cómo fueron construyendo el sistema de escritura. Y esto hace que no pueda haber objetivos medibles hasta tercer grado, como para ver si hay que corregir, si hay que, de alguna manera hay que replantear algo, porque en realidad es todo parte de un proceso en donde recién al final podríamos llegar a ver si fueron adquiridas las herramientas y las destrezas de la lectoescritura, y el problema que a veces, si esperamos a medir al final, ya puede llegar a ser demasiado tarde. En virtud de esta cuestión, de estas críticas y estos cuestionamientos, está en revisión esta cuestión de la alfabetización y cómo alfabetizar, tanto desde el Consejo Federal de Educación a nivel nacional se ha planteado la preocupación por concentrar los esfuerzos de la educación en garantizar la alfabetización, y en particular también en la provincia de Santa Fe. En el mundo en general se tiene por demostrada por la evidencia empírica que el método de la conciencia fonológica o de la conciencia fonética tiene más éxito, tiene mayor grado de éxito. Y por tanto los grandes sistemas educativos del mundo se centran principalmente en este método, aunque no lo dejan de combinar también con algo de psicogénesis constructivista. En Argentina, sin embargo, en algunas jurisdicciones, como en la provincia de Buenos Aires, ha tenido un desarrollo muy grande el método de la psicogénesis constructivistas, y además ha recibido el apoyo de un estudio que hizo la Universidad Nacional de La Plata, que mostró que niños de jardines de infantes que habían aprendido con psicogénesis constructivista habían alcanzado niveles más profundos de escritura después. Este es un estudio que muchos cuestionan porque se hizo solamente sobre 64 niños, como con una muestra demasiado pequeña como para poder extraer resultados validables. Por otro lado, aquí también se mete o se internan debates ideológicos, porque los partidarios de la psicogénesis constructivista suelen acusar a los de la conciencia fonológica de ser como una especie de derecha pedagógica, que quiere volver al pasado, que además quiere acentuar el rol del docente como autoridad, y un método dirigista, un método conductista, que en realidad tiene que ser abandonado en aras de una mayor libertad. Entonces la cuestión ideológica también se cruza en este debate y hace que muchas veces los resultados específicos en materia de alfabetización no son los que prevalecen. Aquellos que cuestionan y que hoy en día están ganando bastante terreno en la política nacional y en la política provincial en materia de educación, y que plantean volver a los métodos de la conciencia fonética,
nos dicen que tenemos que basarnos en métodos que tengan evidencia de resultados y que no dependan de las características particulares de algún educador para tener éxito, y hay que volver a una enseñanza sistemática de la alfabetización, en donde se vuelva la lectura en voz alta en clase, desde primer grado, en donde haya evaluaciones desde primer grado también, en donde se trate de medir los resultados de forma nominal, con nombre y apellido del alumno, también desde primer grado, para poder corregir y abandonar los planteos de las psicogénesis constructivistas, y terminar con esa idea de que es una unidad pedagógica todo el primer ciclo y cuando llegamos hasta tercer grado ya puede ser tarde. Es un debate que está presente, es un debate que quizás no existe suficiente evidencia empírica como para poder dar respuestas contundentes sobre estos métodos. Sí sabemos que hay una crisis en el sistema educativo argentino muy grande, una crisis que no tenía la escuela tradicional, que podía tener defectos, pero los alumnos sabían leer y escribir, entendían lo que leían, sabían las operaciones matemáticas fundamentales, y tenían los conocimientos elementales como para poder conducirse en sociedad, cosa que hoy en día muchas veces no ocurre. Y cuando no ocurre, una posibilidad es cuestionar entonces lo que se ha hecho de diferente respecto de la escuela tradicional, y habrá que ver si esta vuelta a la conciencia fonética o a la conciencia fonológica eh, es lo que hacía falta. Muchas gracias entonces, vuelvo a agradecer, y esperamos que esta jornada y que estos planteos motiven para contribuir a la preocupación sobre la educación y sobre el derecho de la educación que tanta necesidad tenemos. Muchas gracias, realmente muy interesante también. Perfecto. Con eso, doctor Silva, estamos en... Buenos días a todos. Ah, Yo quería en primer lugar agradecer. ahí está, agarrando de vuelta, perdón. Bueno, con eso, doctor Silva, entonces estamos en condiciones de dar cierre Sí, a la jornada. Le agradecemos mucho. muy bien, muchas gracias.